como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Lo tienen? Bueno. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. las cosas cotidianas que nos hacen bajar la mirada porque estamos demasiado ocupados con lo que nos pasa, perdemos esa visión, esa perspectiva de nuestro Dios, ¿no? De nuestro Señor, quien vive por siempre, y es el gran yo soy el que soy. Así se presentó el Señor y en la antigüedad a su pueblo, y así sigue diciendo el Señor allí en Apocalipsis, no, yo soy, ese es nuestro Dios. A Él adoramos, ante cuya presencia estamos, a Él bendecimos, de Él dependemos y en Él está nuestra esperanza. ¿Es así, hermanos? ¿Lo vivimos de esa manera? Bueno, esa es la manera en que debemos vivirnos, porque esa es la manera en que nuestra vida será transformada día tras día. No perder esa visión del Señor glorioso, del Señor eterno, y es nuestro Dios, y es nuestro Padre, y es quien está con nosotros. No nos dejemos que no se nos nuble la vista, que no se nos nuble la vista. A veces cuando estamos haciendo cosas y por ahí estamos con agua caliente y se nos empañan los vidrios, ¿no? Y no vemos claramente. Bueno, que esa visión no se nos empañe, hermano. Que realmente el Señor sea que esa visión de nuestro Dios, esa manera de verlo, sea realmente nuestra experiencia cotidiana. Cuando las situaciones de la vida nos lleven a tratar a ver que se nos empañe y perdemos esa mirada de Él, realmente podamos volver a Él. Señor, yo sé que tú eres de esta manera, el Dios perfecto, el Dios todopoderoso, yo soy el que soy y el que vive por siempre. En ti confío, de ti dependo, sean cuales sean las circunstancias.
Apocalipsis y quisiera utilizar el capítulo 1 de Apocalipsis para guiar nuestra celebración de la Cena del Señor y también hacer algunas consideraciones luego en la predicación de la palabra. La Cena del Señor. La Cena del Señor es un acto o una ceremonia que tiene un profundo sentido espiritual. Como acto en sí es una cosa muy sencilla, ¿no? De hecho, así lo enseñó Jesús y tratamos de mantener nosotros la misma sencillez en su práctica y mantener también la misma profundidad de su significado. Es una conmemoración de la salvación que Dios ha provisto para todos los seres humanos a través de Jesucristo. ¿Qué quiere decir una conmemoración? Que recuerda algo, ¿no? Conmemorar. ¿Por qué es una conmemoración? El Señor mismo Jesús, según relata Lucas en el capítulo 22, versículos 19 y 20, cuando Él está enseñando esto que debían hacer sus discípulos que estaban allí con Él, y que debíamos hacer a lo largo del tiempo, de los siglos, la iglesia, dijo, y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y lo dio, tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dio, y les dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Estaba enseñando que en el futuro ya hay que hacerlo en memoria, en conmemoración, en recordación de lo que Jesús estaba por hacer. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, es un acto conmemorativo, es un acto de recuerdo. En la Cena del Señor se proclama y se celebra la salvación de Dios. ¿Está bien? En la Cena del Señor proclamamos y celebramos la salvación de Dios en sus tres aspectos. Ustedes saben que la salvación de Dios tiene tres aspectos que nos abarcan y nos involucran a cada uno de nosotros. Primero es el aspecto pasado, es la recordación, es la memoria de lo que Jesús hizo. Jesús vino a este mundo y Jesús se entregó para morir en la cruz en paga de nuestros pecados. ¿Para qué? Para pagar una deuda que nosotros no podíamos pagar. Porque si fuera por nosotros, seguiríamos tan condenados como cuando no éramos hijos de Dios. Sin embargo, Jesús pagó, Él entregó su cuerpo en muerte, Él derramó su sangre y nos invita a que nosotros, por fe en ese acto de salvación, entregándonos a Él, podamos recibir. Ese es el aspecto pasado de nuestra salvación. Recordamos que Jesús nos salvó, que hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros. La salvación tiene un aspecto presente. Porque así como fuimos salvos por lo que hizo Cristo y porque en algún momento de nuestra vida, así lo hemos hecho, hemos aceptado a Él como nuestro Salvador y recibimos en ese acto de la salvación es un acto que es presente, porque Dios nos guarda y nos mantiene salvos, seguimos siendo salvos, porque una vez que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Él no se va de nosotros, ¿no? Él nos otorga ese regalo de la salvación por siempre. Nos mantiene salvos y nos mantiene a salvo también. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso, no? Dios nos salva y nos mantiene salvos y nos mantiene a salvo. ¿Y nosotros qué hacemos? Le adoramos, le servimos. Ese es el pacto espiritual que hemos hecho voluntariamente. Cuando Jesús dice la sangre del nuevo pacto, bueno, esa es nuestra parte del pacto, ¿no? Adorarlo, servirle, obedecerle. ¿Cómo qué? Como sacerdotes, como intercesores, delante de Él, unos por otros y por este mundo. Y también es una celebración y proclamación del futuro de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el regreso de Jesucristo y la consumación y cumplimiento final y completo de sus promesas lo recordamos y lo proclamamos también a través del acto de la Cena del Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Esto que acabo de decir está expresado en los versículos 5, 6 y 7. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Donde dice, Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aspecto pasado de nuestra salvación. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué hizo? Y nos hizo reyes y sacerdotes, o nos hizo un reino de sacerdotes, para Dios, su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Esta es la parte presente de nuestra salvación. Nos hizo un reino de sacerdotes. Somos sacerdotes que le adoran, le sirven y le obedecen. Y dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todos volverán. Y los que le traspasaron, ¿quiénes son los que le traspasaron? Los que lo crucificaron. Los que lo crucificaron, que no creyeron en Él, porque fíjense que dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Aún los que no han creído en Él, cuando Él venga a consumar la eterna salvación, harán lamentación por haberlo rechazado. Entonces, Jesucristo, el primogénito, el testigo fiel, y nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pasado. Y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre, y que vendrán con las nubes y todo ojo le verá. Esto es lo que proclamamos a través del acto de la Cena del Señor. ¿Quiénes participan de este acto? Participan aquellos que son beneficiarios, receptores y, me repito, participantes de lo que este acto conmemora y significa, ¿no? Los que han confirmado, recibido por la fe esta salvación y viven sus vidas como sacerdotes del Señor, que le adoran, le sirven, que le han entregado su vida a Él y que le esperan a su regreso. ¿No? Esos son los que participan y que han confirmado y dado su testimonio público por medio del bautismo. Y están integrados junto con los demás de la misma condición, o sea, los que lo han hecho, los que lo han recibido, lo han aceptado, son salvos. Y se han bautizado dando testimonio público de su fe y están integrados junto con los demás de la misma condición a ese reino de sacerdotes, del cual habla en el capítulo 1, versículo 6 que recién veíamos. ¿Y hasta cuándo se conmemora la Cena del Señor? Bueno, según enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 26, dice hasta que Él venga. Cada vez que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, no anuncia la muerte, pero como Él resucitó, va a volver. Porque cuando Él vuelva a buscar a la iglesia, ¿qué dice la Biblia acerca de esto de que el Señor vuelva a buscar a la iglesia? Miren, les leo, si son rápidos para buscar, busquenlo, si no me escuchan, Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, como me pasó acá, entre tanto que Él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos ángeles, dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo, a Jesús que se está yendo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Y recordamos también las palabras de Jesús mismo en el capítulo 14 de Juan, cuando hablando de esto dice, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y así como me voy y les prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que el Señor se fue y el Señor va a volver. Y hasta que Él vuelva, seguimos participando de la conmemoración de la Cena del Señor. Y todos los verdaderos creyentes, ¿por qué hasta que Él vuelva? Porque cuando Él vuelva, todos los verdaderos creyentes iremos a estar con Él. O sea, la iglesia no va a celebrar más la Cena del Señor. El Señor vino y nos llevó con Él. Los hijos de Dios estarán para siempre en el cielo y la comunión será perfecta y eterna. Y Jesús dijo, ¿se acuerdan cuando terminó esa primera Santa Cena, la primera Cena del Señor con sus discípulos? Le dijo, no beberé más
el fruto de la vid hasta que lo beba con ustedes en el cielo. Entonces ahí ya hemos de estar para siempre con Él y será la celebración que compartiremos allí en su presencia. Por eso hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Así que, hermanos, les invito que pensando en este mensaje que también el libro de Apocalipsis nos muestra, nos habla de nuestra salvación pasada, presente y futura, nos habla de celebrar, nos habla de recordarlo, y a través del acto de la cena lo hacemos de esta manera, pensando en todo lo que Él tiene para nosotros. Les invito a que así lo hagamos. Señor, te alabamos, te bendecimos. Señor, es altamente profundo para nosotros el poder recordar la salvación que nos ha dado en Cristo. Estaríamos perdidos, estaríamos muertos espiritualmente, Señor. Estaríamos lejos de la comunión contigo, aún lejos de la comunión, de la posibilidad de comunión contigo y con tus hermanos, Señor. Quizás nos es difícil ahora pensar en lo que sería nuestra vida lejos de ti, sin Jesús, como nuestro Salvador. Gracias porque cada vez que venimos a tu mesa podemos acordarnos de eso, de dónde estaríamos, Señor, si tú no hubieras llegado a nuestras vidas. Y podemos agradecerte, honrarte y una vez más, Señor, entregar nuestras vidas a ti. Así lo hemos hecho también en esta mañana. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 1. ¿Qué tema este de Apocalipsis? Hay gente que le escapa. Hay gente que le escapa del libro de Apocalipsis. Miren, yo voy a tratar de decir algunas cosas esta mañana que nos sirvan en este nuevo inicio de estudio que estamos haciendo acerca de este libro. Fíjense el versículo 19. El versículo 19 está hablando Jesús. El capítulo 1 describe a Jesús que se le aparece en visión, una revelación, una visión a Juan. Y ese capítulo 1 es la descripción de ese encuentro, es lo que Juan ve, la visión que él tiene del Señor, que él la describe con las palabras que tiene a su alcance, de la forma que mejor puede hacerlo, y recibe de parte del Señor algunas cosas que le dice que él tiene que hacer. Dentro de lo que dice que él tiene que hacer, en el versículo 19, el Señor Jesús le dice: escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Es decir, Jesús le dice a Juan que tiene que escribir acerca de tres cosas. Las que son, lo que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Entonces, hermanos, tenemos el regalo, la facilidad de que el mismo Señor Jesús en este versículo nos dice qué contiene el libro de Apocalipsis. Nosotros como que estamos empezando a estudiarlo, ya sabemos que el libro se divide en tres partes. Porque Juan, respondiendo a este mandato del Señor, escribe y su libro está dividido en tres partes. La primera parte, Juan escribe acerca de lo que él ha visto. La segunda parte escribe acerca de las cosas que son. Y la tercera y última parte, las cosas que han de ser después de estas. Entonces, ¿qué son las cosas que Juan ha visto? La visión que él tuvo del Señor. Él estaba en las cuentas, que estaba, después ya lo desarrollaremos con un poquito más de detalle, pero él cuenta que estaba allí en la isla del Patmos, estaba preso por su fe, y le aparece el Señor. Y le dice: Juan, tenés que escribir. Y dice que él estaba allí, estaba en oración, pensando eso que él estaba escuchando, y dice que escucha una voz de atrás. Escucha a alguien que habla, y se da vuelta y recibe la visión de Jesucristo glorificado. Y como les dije recién, él trata de describirlo de la manera que puede, con los términos, con nuestro léxico humano, de la mejor manera que puede, que va a ser un tema de estudio de la lección del próximo domingo, y se da vuelta y lo ve. Y eso es lo que dice Jesús que tiene que escribir primero. Escribe lo que has visto. Escribe esta visión del Cristo glorificado, del Cordero que murió y que resucitó y ascendió a los cielos y ahora está en gloria. Y es el Rey
Como recién leíamos en los versículos anteriores, el soberano de todos los reyes está en poder, está en gloria y es el juez del universo. Esas son las cosas que has visto y que Juan describe en el capítulo 1. Después le dice, escribe sobre las cosas que son. ¿Son en qué tiempo está escrito? ¿Qué tiempo verbal? Presente, las cosas de ahora, las cosas que son ahora. ¿Y qué son las cosas que son de ahora? Las actuales, las que pertenecen a esta era, lo que podríamos llamar la era de la iglesia. Entonces, en estas cosas que son, que es el tiempo de la iglesia, el tiempo en que la iglesia está sobre la tierra, que comenzó, ¿cuándo comenzó? Cuando el Señor ascendió y vino el Espíritu Santo. Ahí reconocemos el nacimiento formal de la iglesia. Y será hasta que el Señor se la lleve. Bueno, todo ese tiempo son las cosas que son. ¿Y qué escribe Juan respecto de eso? Bueno, el Señor Jesús le dicta 7 cartas. Le dicta 7 cartas para 7 iglesias, que en ese momento eran iglesias que existían, eran iglesias locales, que son las 7 que tenemos allí, que vamos a ir estudiando en los próximos domingos, y que refieren a la vida de la iglesia y de las iglesias a lo largo de la historia. Representadas en estas 7 iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias del Asia Menor. Entonces, eso está en los capítulos 2 y 3. 2 y 3. Las cosas que son, las que corresponden a la era actual, la era de la iglesia, son los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, las 7 cartas a las 7 iglesias. Y eso tiene que ver con nuestra vida hoy, como iglesia. Entonces, el Señor les habla a las iglesias y en algún aspecto nosotros nos vemos reflejados en ellas y tenemos que responder a las enseñanzas del Señor. Y después le dice, escribe sobre lo que has visto, sobre las cosas que son y sobre las cosas que han de ser después de estas. Después, así comienza, de hecho, fíjense, yo les dije que el capítulo 1 era la visión, lo que ha visto, los capítulos 2 y 3 son las cosas que son, y del 4 en adelante comienzan las cosas que son después de estas. De hecho, así comienza el capítulo 4. ¿Cómo comienza el capítulo 4? Después de esto. Así empieza el capítulo 4. Después de esto, dice Juan. Ahora, ¿después de qué? Después que vio la visión esa. Porque al final del capítulo 3 no se describe ningún evento, ninguna situación en particular que diga después que pasó esto, vi. ¿No? Ustedes fíjense, miren, así, esto es interesante que lo tengamos claro. Miren, el capítulo 3 termina con el mensaje a la iglesia de la Odisea. No ocurre nada. O sea, los 7 cartas, los 7 mensajes a las 7 iglesias y terminó. Cuando dice después de esto, no se refiere a una situación en particular. Como nosotros decimos, bueno, ahora estamos en la reunión, termina la reunión y después de esto yo me voy a mi casa. Hoy es domingo, después viene el lunes y me voy a trabajar. ¿Qué sé yo? Un hecho puntual y digo, después de esto hago tal cosa. Después de esto no se refiere a un hecho en particular, sino que se refiere al después de las cosas que son. ¿Me acaso explicar? Si no lo entiende, dígame. El después de esto es el después de las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? La era de la iglesia, lo que estamos viviendo nosotros hoy, nuestro tiempo, el tiempo que comenzó Pentecostés, que va a terminar cuando el Señor se lleva a su iglesia. Entonces, de hecho, lo mismo que dice en el capítulo 4, versículo 1, después de esto, es la misma palabra en el idioma griego que está en el capítulo 1, versículo 19. Vieron que dice las cosas que son después de estas. Es el después de estas y el después de esto que empieza el capítulo 4 es lo mismo, se refiere a lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir del capítulo 4, Juan empieza a contar, porque el Señor Jesús se lo está diciendo, lo que va a hacer después que termine la era de la iglesia, las cosas que son. ¿Está bien, hermano? No estamos haciendo un cuadro de cómo funciona el libro de Apocalipsis. Capítulo 1, lo que has visto, la visión de Cristo glorificado. Los capítulos 2 y 3, las cosas que son, nuestro tiempo, el tiempo de la iglesia, la era de la iglesia. Y sabemos cuándo empezó y no sabemos la fecha que va a terminar, solo el Señor lo sabe. Y las cosas que son después de estas, y las cosas que van a pasar cuando termine la era de la iglesia, cuando la iglesia ya no esté, porque ya estará con el Señor. Entonces, lo que relata del capítulo 4 en adelante del libro de Apocalipsis son las cosas que van a pasar
después de que el Señor llegue a su iglesia con él. De hecho, no vuelve a hablarse de la iglesia, de la cual se habla todo el tiempo en los capítulos 2 y 3, no vuelve a hablarse hasta el capítulo 19, se pasa el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, la primera parte del 19, recién el capítulo 19, versículo 6, se vuelve a hablar de la iglesia en el pasaje que habla de las bodas del Cordero. Es decir, las bodas del Cordero con su esposa que es la iglesia. Y después vuelve a aparecer en el capítulo 21. Por lo cual, hermano, presten atención, si vamos haciendo el cuadro para entenderlo mejor cuando sigamos en el mismo que dije. Por lo cual, como no se habla de la iglesia entre los capítulos 4 hasta el 19, en esos versículos que dijimos, y después en el 21, debemos entender que todo lo que ocurre en esos capítulos, del 4 en adelante, después de esto, después de que terminó la era actual, después de que termina el tiempo de la iglesia, todo lo que ocurre allí, los creyentes que forman la iglesia no participan, no están directamente involucrados en todo lo que describe allí. ¿Y qué es lo que describe allí? Bueno, fundamentalmente entre los capítulos 4 y 20 del libro de Apocalipsis están descritos, lo que conocemos como la gran tribulación y el milenio. Entonces, hermanos, os digo otra cosa antes. ¿Por qué la iglesia no está presente ahí? Porque la iglesia fue llevada por Cristo. Los creyentes ya están con el Señor. Entonces, en lo que conocemos como lo que la Biblia llama el arrebatamiento. Entonces, ¿por qué la iglesia está en los capítulos 2 y 3 y no está en el 4? Porque en el medio ocurre el arrebatamiento. Si viene el Señor, no es todavía la segunda venida. No es todavía la segunda venida, porque el Señor no viene a la tierra. El Señor viene y se lleva a los suyos. ¿Me van entendiendo? ¿Se va entendiendo la situación? Entonces, la iglesia, cuando arranca el capítulo 4, ya no está, porque es después de eso. Después que la iglesia ya no está, comienza todo lo otro. Entonces, aparecen conceptos tales como arrebatamiento, gran tribulación, milenio, segunda venida, que para el lector descuidado de las Escrituras son conceptos borrosos, son conceptos complicados y hasta temibles. Bueno, de hecho lo son, ¿no? Trataremos en nuestros estudios bíblicos yo les lo decía esta mañana cuando empezamos, vamos a tratar de desmitificar los prejuicios que muchos creyentes, y los que no son creyentes, tienen acerca de esto. Hermanos, que podemos entender el glorioso y eterno ser de nuestro Señor y nuestro ser como iglesia. El eterno y glorioso ser de nuestro Señor, quien está en gloria, en poder, en majestad, y nuestro ser como iglesia. Que podamos entender los mensajes que Jesucristo nos ha dejado y que podamos entender las cosas finales. Si así lo hacemos, la promesa del Señor es que seremos, ¿qué? ¿Cómo seremos? Bienaventurados. Como leímos esta mañana en el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. Entonces, ¿se entiende, hermanos, cómo es? Entonces, cuando leemos los capítulos que decíamos son capítulos temibles que nos cuentan todo lo que va a ser la gran tribulación, todas esas cosas, bueno, no, la iglesia no va a estar. Usted no se asuste, usted no va a estar participando de todo eso si tiene al Señor en su corazón y es salvo. Como decíamos esta mañana, puede ser que venga el arrebatamiento y uno pensando que va hasta allá se encuentra que se quedó acá. Entonces va a tener que pasar por todo lo demás. Por eso es tan importante que el mensaje que damos también, ¿no? Entonces, hermanos, lo que nosotros leemos es para que lo sepamos. Es para que sepamos cuál va a ser el lugar del Señor, porque quiere que sepa, pero para que sepamos también que vamos a estar en su presencia. Y tenemos que trabajar para que sean muchos los que están con nosotros en su presencia y no tengan que pasar por todo esto que está descrito en los capítulos 4 en adelante del Apocalipsis y en otros pasajes de las Escrituras también, ¿no? En otros pasajes que el Señor los habla, digamos, los profetas del Antiguo Testamento, en Tesalonicenses, en Mateo
capítulo 24, también el Señor va hablando de estas cosas. Pero, y como para hacer un cierre de este panorama, lo que me gustaría es, ya que estamos empezando a estudiar esto, para que tengamos la visión completa, que podamos reflexionar brevemente hoy en qué termina esto. ¿Cuál es el final de esto? Entonces, como que tenemos el panorama y después lo empezamos a estudiar más detalladamente, sabiendo cómo avanza y en qué termina. ¿Les parece? Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. En este capítulo 21 se inicia el relato, podríamos decir, de la disposición final y eterna de todo lo que tiene que ver con la iglesia y los creyentes religiosos. Y este párrafo en particular, que vamos a leer ahora, es el que nos cuenta acerca de un cielo nuevo y una tierra nueva. No sabemos todo, no sabemos todos los detalles, pero sí podemos saber todo lo que Dios quiere que sepamos a esta altura. En este, como en otros asuntos, tenemos el conocimiento que Dios nos ha revelado. Y lo que no, se la ha guardado porque Él, quien es omnisciente y todopoderoso, lo ha dispuesto así. ¿Cómo es la casa de sus sueños? ¿Cómo es la casa de sus sueños? Si uno la pudiera tener, A eso me estoy refiriendo. ¿En qué barrio le gustaría vivir? ¿En qué ciudad le gustaría vivir? Eso es lo que vimos en la convulsionada ciudad de Rosario. Si usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios, salvado por la obra de redención de Jesucristo, podrá pasar toda la eternidad en la casa, en la ciudad que nunca jamás alcanzará a soñar, porque sus características exceden la capacidad de nuestras mentes. Y allí podrá vivir. ¿Cuál es la casa de sus sueños? Bueno, esta la sobrepasa por todos lados. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Si lo que nosotros conocemos hoy como cielo, tierra y mar no va a existir más. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, hablando de la ciudad esta que descendía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Eso es lo que bajó. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué era el tabernáculo? El lugar que se edificaba, representaba la morada de Dios, el lugar donde Dios vivía, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Bueno, fíjense lo que dice acá. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero no como está con nosotros hoy, que sí lo está, sino que de una manera plena, completa y perfecta. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No, Dios dice que esta va a ser la forma que vamos a vivir en su presencia. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. ¿Cuáles son las cosas que a nosotros nos hacen vivir mal en este tiempo? Hagamos toda la lista. ¿Entran seguro dentro de estas descritas por estas palabras? Nada, se terminó, hermano. Se va a terminar. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas cosas son fieles, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. No se la voy a mandar, se la voy a dar. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mío. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y en azufre, que es la muerte segunda. Quisiera hacer algunas consideraciones, hermanos, acerca de esto. La Biblia comienza en Génesis con el relato de la humanidad, presentada por Adán y Eva, en perfecta comunión con Dios, en el jardín del Edén. Así comienza Génesis. Y el Apocalipsis termina con la humanidad redimida, en perfecta comunión con Dios, en el cielo, en el nuevo Edén, en el paraíso. O sea que el propósito que tuvo Dios al crear al ser humano, que se presenta en Génesis, es el mismo que Dios sigue teniendo, porque Dios no cambia, el mismo propósito de amor y comunión que Dios quiere tener con los seres humanos. Y así completará su obra y así debe ser por la eternidad. O sea que lo que pasó en Génesis se va a cumplir definitiva y completamente cuando estemos en la presencia del Señor. El propósito de Dios no cambió. Los siglos han pasado, mucha agua ha corrido bajo el puente, pero el propósito de Dios fue el mismo al crear a la humanidad. Propósito interrumpido por el pecado en que voluntariamente nos hemos involucrado todos nosotros, pero que Jesucristo ha venido a corregir. Y esta creación de Dios que nosotros conocemos, y que sabemos que Él la hizo hermosa y que la hizo perfecta, pero que fue corrompida también por el pecado, por todo lo que el pecado humano ha generado y los desastres que ha hecho sobre la creación, la misma creación también será hecha nueva, cielo nuevo y tierra nueva, dijimos recién. La misma creación será nueva y el plan de Dios terminará de cumplirse para su gloria y para la eterna bendición de los que son suyos. Y ahí quiero leer un pasaje en Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Dijo Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Romanos 8, 22. Sabemos que toda la creación gime. Hermano, ¿está gimiendo la creación? Vaya, se está gimiendo la creación, ¿eh? Y cada vez más fuerte. Hace 2000 años que está escrito esto. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, se refiere a los creyentes, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hemos sido salvados y hemos recibido mucho ya de parte de Dios. Las primicias del Espíritu, recibimos mucho, pero son las primicias. Es apenas una muestra. Es lo que alcanzamos a recibir y poder experimentar mientras estamos en esta tierra. Es una pequeña proporción de lo que hemos de recibir. Por eso, y ahora vamos a ver el pasaje, tenemos más y mayor esperanza, porque nuestra esperanza no se limita solamente a lo que de Dios podemos recibir en esta tierra, que es mucho y de tremenda bendición, pero que no se compara con la gloria venidera. ¿Me acompañan a leer el versículo 24 de Romanos? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, si lo que ya vemos, lo que ya disfrutamos no es esperanza, eso es lo que tenemos allá. La esperanza es mayor, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, porque sabemos que Dios es fiel y cumple lo que promete. Y fíjense el versículo 18, vaya un poquito para arriba. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo... ¿Usted está pasando aflicciones? Está pasando, sí, yo también. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Señor, ¿cuándo pasará esto? Decimos cuando tenemos problemas, ¿no? ¿Cuándo pasará esto, Señor? ¿Se identifica con esta frase? Bueno, déjenme decirle en pocas palabras, en pocos momentos, ¿cuándo pasará esto? Volvemos a Apocalipsis 21.
Llegará el momento, en el tiempo dispuesto por Dios, en que sucederá lo que leímos en el capítulo 21. El cielo nuevo, la tierra nueva, la santa ciudad de la Nueva Jerusalén, que será la morada de Dios con su pueblo. Dios morando con sus hijos. Dios y su pueblo morando en plena comunión sin limitaciones. El versículo 4 describe cómo será la nueva vida en el cielo. Pero leímos, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya las lágrimas quedaron fuera. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, lo que era la vida que ustedes conocían, de la vida que no conocían, se terminó. ¿Quién hace posible esto? Versículo 6. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, le daré gratuitamente el agua de la vida. Él es el que hace. Hay dos posibles respuestas de parte de los seres humanos. Dos y no más de dos. Hay dos posibles respuestas y dos posibles destinos eternos. Dos y no más de dos. Versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esta frase de que venciere la vamos a ver repetidamente en cada una de las cartas que vamos a estudiar en las próximas semanas. El que venciere, el que venciere en Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Escribió el mismo Juan en el capítulo 5 de su primera carta. El que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Nuestra fe es la que vence al mundo. El que venciere heredará todas las cosas. Pero están los otros, los cobardes, que no se animan a tomar esta decisión, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arden con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿A qué grupo perteneces? ¿A los del versículo 7 o a los del versículo 8? ¿A los que vencerán y heredarán todas estas cosas? ¿O a los que tendrán su parte en el lago que arde? ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Y dónde quieres que las pasen tus seres queridos? Conclusión. Versículo 5, primera parte del 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y además me dijo: hecho está. ¿Saben qué me acordé cuando leí esto? Me acordé de Isaías, capítulo 43, versículo 19, Isaías 42, 9, con el cual estuvimos reflexionando bastante estas últimas semanas del principio de año. Me acordé que Dios, a través del profeta Isaías, nos dice: he aquí, yo hago cosas nuevas. No solamente que hago cosas nuevas, que ya las tengo preparadas, ya las estoy haciendo, y quiero que ustedes sepan y estén atentos y sabiendo que las voy a hacer y las tengo preparadas. ¿Para qué? Para que estén expectantes y dispuestos a eso nuevo que yo voy a hacer. Y Dios sigue haciendo cosas nuevas y las seguirá haciendo para la eternidad. Por medio de Isaías, Dios promete que hará cosas nuevas en nuestra vida, que ya las está haciendo, que ya las tiene preparadas y que quiere que antes de que salgan a la luz, nosotros sepamos que las tiene preparadas y que las manifestará, para que estemos expectantes a lo que él hará y dispuestos a lo que nos toca hacer nosotros de acuerdo a lo que él haga. Y ahora en Apocalipsis afirma nuevamente: yo hago nuevas todas las cosas. Estas palabras son fieles y verdaderas, y hecho está. No hay posibilidad de que no sea, porque hecho está. Entonces, hermanos, frente a estas cosas, ¿cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu disposición? Somos un pueblo y un reino de sacerdotes que ofrecemos a Dios nuestras vidas, nuestra adoración, nuestra obediencia y nuestro servicio, mientras aguardamos con paciencia y con esperanza cierta y activa la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Es así? ¿Te sientes identificado con esta frase? Somos un pueblo y un reino de sacerdotes
dotes que ofrecemos a Dios en nuestras vidas, nuestra adoración, nuestra obediencia, nuestro servicio, mientras aguardamos con paciencia y esperanza cierta y activa la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Portadores de la gloria de Dios. Portadores de la gloria de Dios. Cada día, en todo lugar, para que otros nos vean y también tengan la posibilidad de esto que nosotros vivimos. Y mientras tanto, disfrutando de la bendición de nuestra vida, sabiendo que aún bendiciones inconmensurablemente mayores nos aguardan con el Señor. ¿Quedó claro más o menos el panorama del libro de Apocalipsis? Claro. Traté de explicarlo lo mejor posible para que ahora que estamos empezando a estudiarlo podamos tener este panorama. Hermanos, van a pasar cosas malas, cosas feas en el mundo, sí van a pasar. Los creyentes no vamos a estar, los creyentes ya vamos a estar en la presencia del Señor. Nuestra preocupación, tal como decía Feliz esta mañana, debe ser que esto lo conozcan, lo sepan las personas que no tienen Señor, que tomen su decisión, porque cada uno asumirá las consecuencias de su decisión. Pero nuestro compromiso, nuestra tarea, nuestro interés en que aquellos a quienes conocemos, que son nuestros seres queridos, aún familiares, quizás a veces en el mismo hogar, puedan tener esta misma experiencia con el Señor. Así que, hermanos, nos alentamos con estas palabras, como dice el apóstol Pablo también, aliéntense con estas palabras, porque es todo lo que el Señor ha preparado para nosotros. Oramos, nos despedimos de la casa de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos da el entendimiento cuando nos entregamos a ti, Señor, para que así lo haga. Y gracias por estas palabras que llenan nuestro pensamiento, que llenan nuestra vida de esperanza, de paz, Señor, respecto de lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, porque tus expectativas también son altas para nosotros. Y sabemos que nosotros muchas veces te fallamos y Padre, te pedimos perdón por eso de corazón, Señor. Te pedimos perdón por todo lo que nos falta, por todo lo que fallamos y deseamos realmente, Señor, estar en una comunión plena, profunda contigo, Señor, entre nosotros, para poder hacer realidad este reino de sacerdotes que te sirven, que proclaman tu palabra, que trabajan para la salvación de las personas, Señor, que desea crecer para aproximarse lo más posible a la imagen de Cristo. Aquí estamos, Señor. Somos nosotros y tú nos conoces y sabes lo que puedes hacer a través de nuestro. Por eso ponemos nuestra vida en tus manos. Señor, bendice esta iglesia, Padre, los suplicamos. Bendice cada una de nuestras vidas, nuestros hogares, Señor, que realmente podamos ser conscientes de que somos portadores de tu gloria. Bendito sea el Señor, y acompañanos, te pedimos y rogamos ahora despedirnos, que podamos seguir en la misma comunión, con tu cuidado, con tu protección. En el nombre de Jesús. Io proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.